a que el 95% de las viviendas dispongan de alumbrado público entre los años 2005 y 2014. Aló, buenas noches, señor Ávila. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, el 95% de este canon que se ha brindado, bueno, mejor dicho, este 95% ha permitido que viviendas dispongan de alumbrado público entre estos años 2005 y 2014. ¿Cuál es en realidad el fin de que ahora este canon para las regiones y su importancia en realidad de aquí a los demás años que todavía por aún o en todo caso a este desarrollo que va a impulsar en nuestro país? A ver, hay que empezar, digamos, definiendo qué es el canon, ¿no? El canon es, digamos, la distribución que hace el gobierno nacional de lo que recauda del pago por impuesto a la renta de las empresas mineras, petroleras y en general extractivas. Y esa distribución se hace principalmente a las zonas de donde se extraen los recursos. ¿Ya? Esa es la figura del canon. Y esos recursos pasan a formar parte del presupuesto de los gobiernos regionales y municipalidades de dichas localidades y los usan principalmente para inversión. La idea es cómo compensas a una región que se le extrae un recurso natural y luego se le devuelve bajo la figura del canon recursos para inversión. Una suerte de compensación. En esa línea, pues los gobiernos regionales y municipalidades en los últimos años han dispuesto de importantes recursos para inversión. Y estos se han ido principalmente a infraestructura en cuanto terrestre, o sea, carreteras, se ha ido a electrificación, se ha ido a infraestructura en educación y salud, y como lo mencionaron en algún momento, pues a alguna cobertura de servicios hacia las viviendas. Entonces, cuando uno analiza el impacto que ha tenido estos recursos, o por lo menos en qué ha contribuido, encuentra pues estos datos, que en el caso de Moquegua y Piura, pues 95% de lo que se ha invertido para cobertura en cuanto a agua y desagüe en las viviendas ha sido financiado con canon. Lo importante aquí es saber en qué se están usando los recursos. Porque digamos que eso es una mirada adecuada que se tiene que hacer de un recurso que proviene de una actividad que es la extracción de minerales que en algún momento se va a agotar o que depende también del precio del cual determina el pago que hacen las empresas por impuestos. Ahora, la perspectiva en los próximos años es que más bien, a diferencia de años anteriores cuando no ha habido importante cantidad de recursos, es que como los precios de los minerales han caído y el petróleo también, las empresas van a pagar menos impuestos, el Estado va a recaudar menos por dicho concepto y va a haber menores transferencias y por ende menores inversiones. Esa es la perspectiva por lo menos de aquí al 2020-2021, que es justamente el periodo del próximo gobierno. Entonces lo que va a tener que hacer el gobierno nacional va a tratar de buscar otros recursos para poder transferir a las municipalidades y gobiernos regionales para que las inversiones no se detengan. Por lo menos esa es la expectativa para los próximos años. O sea, ¿quiere decir que ha habido demasiada dependencia de los recursos del canon? Sí, una lectura cuando uno mira los presupuestos por lo menos de las zonas de donde productoras, por decir, de minerales y petróleo, en los momentos donde los precios estaban más altos y las empresas pagaban más y por ende el Estado recaudaba más, casi, por ejemplo, 16 de 25 gobiernos regionales financiaban sus inversiones en más del 40% con recursos del canon. Ahora más bien la figura es que esos recursos se van a ver reducidos, ¿no? Entonces esa dependencia pues se va a ver afectada justamente por eso. El canon lo ha mencionado, se va a ver reducido. En todo caso, ¿qué actividades o qué otras actividades debería de centrarse el gobierno para poder pues no dejar de realizar inversiones en viviendas, en alumbrado público? ¿Qué otras actividades se podrían realizar? A ver, en el corto plazo lo que va a tener que hacer el Estado es de los otros conjuntos de recursos que provienen principalmente del IGB o de otros sectores, va a tener que generar un mecanismo de compensación, si se quiere decir, para que las inversiones no se vean afectadas. Por lo menos en el corto plazo eso debería ser la medida. Es por eso que el presidente Kuczynski, el presidente electo, lo que ha anunciado pues es una suerte de shock de inversiones,
de transferir cierta cantidad de recursos o de usar parte del fondo de compensación o de la reserva fiscal para que justamente la inversión no se caiga. Y ya en el largo plazo quizás pensar en algunos otros sectores que puedan de manera complementaria generar también algunos recursos. Puede ser la agroexportación, puede ser la construcción, puede ser turismo, puede ser comercio, pero eso es todavía de aquí a unos 10 a 15 años. Y ya cuando se logre pues generar que otros sectores también sumen a la recaudación. Hoy por hoy o por lo menos en los últimos años, fue la minería y el petróleo que, digamos, generó importantes recursos para esas regiones. Y hay que buscar como les digo, en el corto plazo, un mecanismo de compensación y ya en más largo plazo pensar en el desarrollo de otros sectores. Bueno, tiene una tarea fundamental entonces pues este nuevo gobierno, ¿no?, que encabeza el señor Pedro Pablo Kuczynski y que tiene como uno de sus vicepresidentes justamente a quien fuera también el gobernador regional en su momento de Moquegua, Martín Vizcarra, en quien podemos ver quizás que pueda servir de bisagra más o menos para que pueda zanjarse esta situación de alguna forma. Sí, digamos que Martín Vizcarra tiene un buen prestigio porque cuando fue gobernador regional en Moquegua logró importantes acuerdos y logró sentar en una misma mesa a la minera, logró sentar también al gobierno regional, a las autoridades de Moquegua y también a la sociedad civil y logró importantes acuerdos. Entonces, él tiene experiencia para poder justamente negociar desde el gobierno nacional en una primera etapa con las autoridades regionales y también con la empresa privada. Digamos que hoy por hoy tiene los mejores argumentos y pergaminos para poder hacerlo. Justamente esa bisagra que se quiere. Correcto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, señor Ávila, por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Ávila, que es que a este gobierno que ya va a entrar le toca fijarse en qué otros sectores se puede ir trabajando desde ya para no quedarnos sin esa inversión de lo que es el canon.